Bueno, damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes en esta mañana. Bueno, y después algunos van a ver por Facebook, por YouTube, los saludamos también. Y damos gracias a Dios. Tenemos que seguir orando los unos por los otros. Bueno, vamos a leer, yo voy a leer allí en la palabra de Dios, en el libro de Josué, capítulo 6, donde habla de la toma de Jericó. Voy a leer unos versículos porque vamos hoy a dar la introducción a las trompetas que fueron tocadas o que van a ser tocadas en el tiempo de la gran tribulación, cuando los juicios de Dios, y vamos a ver que las trompetas eran usadas en el tiempo bíblico también para emitir juicio y también como protección de su pueblo. Dice allí en el capítulo 6 de Josué: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas o 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu poder y por tu cuidado. Bendice a cada uno de los aquí presentes y los que nos van a ver y a escuchar después allí en Facebook o YouTube, y que tú nos guardes y nos cuides. Sé con aquellos que están en camino, úsanos como instrumento y prepara nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la parte número 9. Nos quedamos en los 144,000 sellados que hablábamos, que son del pueblo de Israel, y Dios en su plan perfecto, precisamente estos 144,000 sellados que van a ser sellados en el tiempo del anticristo, van a ser, todos creen, los que van a estar en el milenio predicando el evangelio. Dice allí que serán del pueblo de Israel, lo que se especifica claramente en los versículos 5 al 8 del capítulo 7. Usted lo puede verificar después en el libro de Apocalipsis, y se detalla que serán 12,000 de cada tribu. Así que cuando esto ocurra, de que van a predicar, no sé si creo que viene acá, no, bueno, el 12 pueblo de Dios. Imagínense 144,000 misioneros, la labor que van a hacer, ¿verdad? Y entonces dijimos el domingo pasado que el evangelio entonces iba a llegar en todo el mundo. El número 12, recordando, significa pueblo de Dios. El pueblo de Israel fue compuesto por 12 tribus, la iglesia fue compuesta por 12 apóstoles, así que el número 12 representa al pueblo de Dios. El sello de Dios sobre sus hijos se menciona también en Ezequiel 9:4, donde dice: y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios, en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo malvado, guarda a sus hijos. Aquí dice que en este caso Dios iba a emitir juicio, y dice: bueno, pasa por el medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y eso quería decir que los iba a proteger, que los iba a guardar. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora tenemos que vivir de acuerdo a esa morada del Espíritu Santo que está en nosotros, que es el que nos enseña cómo comprender la palabra de Dios, el que nos guía, el que nos cuida, el que nos protege, porque es la presencia de Dios en nosotros. En Efesios 1:13 y 4:30, en él también vosotros, escribía el apóstol Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie puede ser sellado con el Espíritu Santo si no cree verdaderamente. Dice allí: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Y cuando dice habiendo creído, es que creyó verdaderamente. Entonces, cuando cree verdaderamente, es sellado.
qué bueno es saber que en medio de un mundo que está en caos, en medio de un mundo que vive inseguro, en medio de un mundo que está en una incertidumbre, nosotros podemos estar confiados que estamos sellados, que estamos guardados, que estamos cuidados por el poder de Dios. Tenemos que confiar en esas promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Ahora, una de las cosas que como creyentes tenemos que hacer es que no podemos contristar al Espíritu Santo de Dios, dice allí también el apóstol Pablo a los Efesios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, si hemos sido sellados por el Espíritu de Dios y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, bueno, no podemos contristar al Espíritu. Ahora, ¿cómo yo contristo al Espíritu? Cuando hago lo que no debo, cuando estoy comportándome cuando no debo, cuando estoy haciendo las cosas que no agradan a Dios. Tenemos que orar todos los días: Señor, permite que yo pueda cada día vivir confiando en ti y de acuerdo a tu palabra. Miren, aunque usted no lo crea, y aunque a veces eso no nos pase por la mente, las gentes nos están observando. O sea, el que menos usted piensa lo está observando. Si usted es un hijo de Dios, si somos hijos de Dios, yo me tengo que incluir, tenemos que vivir como hijos de Dios en todo momento, en toda ocasión, en toda situación. ¿Por qué? Porque la gente nos está observando. Ahora, no solamente porque la gente nos está observando, sino que Dios también nos está observando. Dice que los ojos de Dios están sobre los justos y sobre los impíos. Sobre los justos para ver cómo se están comportando, para recompensarle, y sobre los impíos porque están acumulando ira para el día de la ira. Ahora bien, mi oración diaria y su oración diaria tiene que ser: Señor, permite que yo en todo momento pueda vivir de acuerdo a tu palabra y que pueda dar un testimonio, no solamente con palabras, sino con mi vida. Les voy a contar esto porque viene muy bien. Un día yo estaba, hace ya muchos años, hace unos quizás 10 años, estaba yo con mi esposa en este mall que es muy grande, Sagras Mall, que está ahí ahí en Sagras, y entonces estábamos caminando. Claro, yo me estaba portando bien y doy gracias a Dios. Yo estaba con mi esposa y estábamos caminando. Había muchísima gente cuando eso no había este problema de esta epidemia, y entonces de pronto alguien me tira el brazo por atrás, y era un hermano muy fiel, que él fue el que me acompañaba cuando yo tenía el ministerio en la cárcel, que predicábamos el evangelio. Oye, ¿cómo estás, hermano? Qué bueno, ¿verdad? Pero ¿y si estamos haciendo algo indebido? ¿Dónde metemos la cabeza? ¿Qué le decimos? No, que tú sabes, que no sé, que tú sabes. Se pone nervioso y uno coge hasta posiblemente le deje con la palabra en la boca. Nosotros no podemos contristar al Espíritu Santo. Señor, permite que cada día yo pueda vivir agradándote a ti. O sea, tenemos que hacer lo bueno, amar lo bueno, desear lo bueno, aún a aquellos que son unos malvados, a aquellos que son enemigos de Dios. Perdón, en Apocalipsis 14:4 dice que estos sellados serían las primicias del pueblo de Israel, o sea que después de ellos habría otro salvado. O sea, las primicias es lo primero. En el tiempo de la gran tribulación no va a ser la mayoría, pero sí va a haber un gran número del pueblo de Israel que se van a entregar a Dios. Y entonces estos van a ser las primicias. De esos que se conviertan van a ser escogidos estos 144,000 para una labor especial. Y vamos a ver las condiciones después. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, los 144,000. Y yo creo que aquí viene ahora la descripción. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Bueno, algunos piensan que quizás sean hombres solteros o que estaban todavía no se habían casado, o que tenían una vida santa delante de Dios. Se puede interpretar de dos maneras, porque por ejemplo en el sacerdocio no se prohibía el casamiento. En el tiempo bíblico los sacerdotes que ministraban en el templo, en el tabernáculo, se podían casar. Ahora tenían que tener una sola esposa y tenían que serle fiel a esa esposa y cuidarla. Pero bueno, dice que son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, aunque
la idea de vírgenes da a entender quizás de que fueran solteros, y esto no quiere decir que para servir a Dios hay que ser soltero, pero bueno, quizás esta era una de las condiciones que Dios eligió por a estos 144,000. Pero se puede interpretar también vírgenes, o sea, no habían cometido grandes pecados, vivían una vida abundante, pero se puede interpretar también, y es aceptable, de que no se habían casado. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres y como primicia para Dios y para el Cordero. O sea, fueron especialmente escogidos para un propósito. Pero fíjate que eso está ocurriendo en el tiempo de la gran tribulación. Y estos que fueron escogidos iban a ser preparados para el milenio, o sea, para 1000 años que iban a venir el reinado de Cristo sobre la tierra para que predicaran el Evangelio. Muchos coinciden que estos 144,000 serán los misioneros que predicarán el mensaje de salvación en el milenio. Acuérdense que el milenio va a ser la última gran oportunidad que Dios por su misericordia va a dar a este mundo. Pero hemos dicho ya, y a la luz de la Escritura lo confirma, que la mayoría no va a creer. La mayoría no va a creer. O sea, la gente está ciega, está cegada, el entendimiento está entenebrecido, dice la Biblia, y no les puede resplandecer la luz del Evangelio, porque en vez de creer la verdad, creen la mentira. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Dios, porque no quieren guardar su palabra. Y ustedes se fijan que cada día son más los que se rebelan contra Dios, son más los que se oponen a Dios, son más los que van en contra de la palabra de Dios que los que buscan a Dios y quieren obedecer. Siempre ha habido un remanente pequeño y seguirá siendo pequeño, aunque en el reino de los cielos va a haber una gran multitud por todos los redimidos en estos 6,000 años de la historia del hombre sobre la tierra. Vamos a ver la multitud vestida de ropas blancas que va a haber allí en el cielo. Acuérdense que el hombre ha tenido oportunidad de buscar a Dios desde que fue creado. La mayoría cree, y yo también lo creo, que la vida del hombre sobre la tierra son 6,000 años. O sea, hay de Adán hasta Abraham hay 2,000 años, de Abraham hasta Cristo 2,000 años, y de Cristo hasta acá 2,000 años, ¿verdad? Algunos pues dicen que, por ejemplo, que el hombre tiene 10 millones de años sobre la tierra, 14 millones. Pero les voy a dar una cuenta para que usted la saque. Saque la cuenta. Y después usted me va a decir, ¿verdad que es imposible desde el punto de vista matemático? Aunque Dios tiene sus planes, pero es que la Biblia nos enseña bien claro, y si dice que hay 2,000 años aproximadamente de Adán hasta Abraham, y de Abraham ¿cómo se llama? A Jesús hay 2,000, y de Jesús para acá hay 2,000. Bueno, la vida del hombre son 6,000 años, porque la vida comenzó con Adán. Ahora bien, si la vida del hombre ahora tiene 6,000 años sobre la tierra, y la población del mundo tiene casi 7.500 millones de habitantes, o sea, 7.5 billones, aun cuando han habido grandes guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las guerras bíblicas donde han muerto millones de personas. Imagínense, porque el hombre se puede multiplicar, o sea, la gente se casa, tiene hijos. Imagínense si el hombre tuviera 14 millones de años, ¿en cuánto estaría la población mundial? Matemáticamente no da el número. Ahora, la gente dice, bueno, y si Adán no hubiera pecado y se hubiera seguido multiplicando, bueno, ese era un problema de Dios y Dios lo iba a resolver. Pero la realidad es que en estos 6,000 años de la historia del hombre, pues ha habido muchos que han creído, porque antiguamente creían en la venida del Mesías, tenían temor de Dios y eso iban al cielo. Así que va a haber una gran multitud, porque han sido salvos desde Adán, los que creyeron en todo el Antiguo Testamento y también ahora en estos 2,000 años de la iglesia. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, así que van a ser millones, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso quiere decir, cuando vemos eso, dice que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, es porque el Evangelio va a ser predicado en todas esas naciones. Y eso va a ser precisamente en el milenio, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Mateo 7, 9 y 10. Cuando leemos esto, hermano, pues entonces ya nos viene una paz tremenda. Un día el pueblo de Dios redimido, que va a ser millones, van a estar disfrutando del reino eterno de Dios sin ninguna preocupación, sin ninguna incertidumbre, sin ningún quizás algo que nos pueda causar tristeza, porque vamos a estar bajo el reino eterno de Dios perfecto, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, y donde dice la Biblia que allí no podrá entrar nada inmundo, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Cuando vemos lo que está pasando ahora, pues no tenemos que impacientarnos, aunque eso va a ser parte del mensaje de hoy, porque ya la victoria está asegurada. O sea, la victoria es de Dios. Hoy en día todo parece indicar que el mal está ganando, bueno, aparentemente, entre comillas, pero aunque el mal esté ganando, al final será vencido y será implantado el bien y el reino eterno de Dios. Una gran multitud salvada que nadie podía contar a simple vista. Apocalipsis 7, 13 y 14. Dice que estos son los que han salido de la gran tribulación, o sea, los que fueron salvos durante este terrible periodo. Sabemos que la iglesia va a ser llevada antes que venga el anticristo, pero en el tiempo del anticristo muchos van a creer, aunque les va a costar su propia vida, ya lo hemos dicho otras veces. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, y acuérdense que la ropa blanca simboliza la justicia y la pureza de Dios, ¿quiénes son y de dónde han venido?, preguntó. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Algunos usan este pasaje para decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mire, para mí eso no tiene ningún problema. Vamos a suponer que la iglesia tuviera que pasar por la gran tribulación, que no va a ser así. Dios en medio de eso va a estar con su pueblo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Que los que no se dejen poner la marca en su mano o en su frente van a ser muertos, y cuando sean muertos van a la presencia de Dios. Pero recuerden, y esto es muy importante porque hay gente que va a usar este texto, recuerden que las 70 semanas de Daniel, que son 70 semanas proféticas, y esto lo hemos repetido muchas veces, ahí está incluido la última semana que tiene que ver con el imperio del anticristo, y dice bien claro que estas 70 semanas están determinadas sobre Israel y no sobre la iglesia. Así que estos que han salido de la gran tribulación, todos creen y coinciden con lo que enseña la profecía bíblica, que son los que se convirtieron en el tiempo de la gran tribulación. Aún en este tiempo de la gran tribulación, la misericordia de Dios será manifiesta en aquellos que le busquen de corazón y crean verdaderamente. Recuerden, cuando lleguemos allí a esa parte, que van a estar los dos testigos. Algunos creen que va a ser Enoc y Elías, los que no habían muerto, y esos testigos van a predicar el evangelio, y por su testimonio y su predicación muchos van a creer. Ahora vamos a ver el séptimo sello, porque con esto terminamos, y después vamos a ver que vamos a dejar la introducción de las trompetas. Con eso vamos a terminar. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Acuérdense que cuando está hablando aquí, está hablando ya Dios en su condición de eterno. Y cuando dice que como por media hora, no es la media hora nuestra, porque para Dios 1000 años como un día, y un día como 1000 años. Va a ser un tiempo, no sabemos qué cantidad de tiempo, pero vamos a ver que va a tener un propósito. Al abrirse los 4 primeros sellos, se oyó una voz que decía: ven y mira. ¿Se acuerdan cuando le decía a Juan: ven y mira? Salió el caballo blanco, después el caballo rojo, después el caballo negro y después el caballo amarillo. Ahora, al abrirse el sexto sello, tembló toda la tierra. ¿Se acuerdan que se removió toda isla, verdad? Y el sol se puso negro, y la luna roja, y todo el cielo se puso negro por el juicio de Dios. Y al abrirse el quinto sello, se oyó la voz de los mártires bajo el altar que decía: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas la muerte de nosotros? Y Dios dijo: bueno, hasta que se cumpla el tiempo de los que han de creer. Ahora, al abrirse el séptimo sello, se produjo un silencio absoluto. Este silencio no indicaba el fin de los juicios de Dios, sino por el contrario, estaba prediciendo a los juicios que faltaban por venir, porque todavía faltaban las 7 trompetas y las 7 copas. Ahora, vamos a ver que este silencio absoluto, que es un tiempo en que no va a pasar nada, quizás sea una oportunidad que Dios da. El silencio fue por media hora, o sea, un breve tiempo,
este silencio bien podía servir para que los hombres meditaran sobre su vida de pecado y se acercaran a Dios. O sea, Dios va a dar un respiro. Miren, cuando yo estaba, cada vez que uno da el estudio, aunque lo haya repetido muchas veces, Dios le enseña algo. Ustedes saben que las grandes tormentas producen mucho daño. El viento es muy fuerte, arrasan, destruyen, se llevan casas, derrumban los árboles, bueno, hay inundaciones. Pero dentro del huracán hay un ojo que cuando pasa el ojo usted dice, usted ve hasta el sol, porque ahí no hay nubes, o sea, no están las nubes de lo que rodea el huracán. Y entonces todo el mundo dice, bueno, ya pasó todo. No, después lo que viene es peor todavía, porque los vientos más fuertes están después que pasa el ojo. O sea, siguen los vientos fuertes. Bueno, algo parecido, en medio de las trompetas que se hayan tocado, Dios va a dar un tiempo para que la gente busquen a Dios, pero no lo van a hacer. Dice, bueno, ya todo se terminó, nosotros quedamos vivos, Dios no pudo con nosotros. Eso es lo que van a decir tristemente, pero después de eso van a continuar los juicios de Dios. Y ahora vienen los 7 ángeles, reciben las 7 trompetas, y vienen el juicio de las trompetas de Dios. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Estas 7 trompetas servirán para dar la señal de los juicios de Dios que continuarían efectuándose en la tierra. Así que después del 7º sello aparecieron 7 ángeles, se le dieron 7 trompetas. Ahora, ¿por qué puse el episodio o la lectura de Josué? Porque las trompetas en el tiempo bíblico, deja ver si viene allí porque quizás lo tengamos en pantalla. Sí, en el Antiguo Testamento, antes del comienzo de los juicios o ejecución de los castigos, se tocaban las trompetas. En Sofonías usted va a ver que Dios va a emitir un juicio con un toque de trompeta, y en el caso de Jericó, pues Dios tocó las trompetas porque Dios iba a hacer juicio sobre la ciudad. Acuérdense que Jericó estaba allí en la entrada de lo que era el territorio a la tierra de Canaán. Ellos tenían que pasar por allí. Pero ¿qué pasaba? Que Jericó estaba como en una elevación. Para poder tomar la ciudad ellos tenían que subir por una explanada, y los muros tenían 9 metros de altura. O sea, era prácticamente imposible que un ejército pudiera tomar la ciudad sin derrumbar los muros, porque iban a perecer, porque los otros estaban posesionados detrás de las murallas, y entonces el que venía para acá estaba por debajo, y entonces ahí los mandaban. Ahora bien, cuenta los arqueólogos y la historia bíblica que Jericó tenía un doble muro. Tenía un muro exterior que tenía de ancho 2 metros, o sea, era bastante ancho. Había una separación entre el muro exterior y el muro interior de 4 o 5 metros, o sea, una buena separación, 4 o 5 metros, estamos hablando quizás, no sé, de aquí a allí quizás, o más. Bueno, había una separación de 4 o 5 metros. Y el muro interior tenía 4 metros de ancho, y la altura de los muros era 9 metros. O sea, no era fácil destruir aquello. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le dijo, y por eso Josué pudo ganar la batalla. Porque Josué lo que hizo fue hacerle caso a lo que Dios le dijo. Mira, dale durante 6 días vuelta a la ciudad. Y que vayan tocando las trompetas, vuelta a la ciudad durante 6 días. Y yo me imagino que el rey de Jericó y los que estaban en Jericó decían, esta gente está loco, no nos atacan y están dando vueltas. Pero Josué que ya Josué había recibido la aprobación de Dios. Dios se le había manifestado a Josué, porque Josué fue el que ocupó el lugar de Moisés para poder introducir a Israel en la tierra prometida. Le dijo, esto es lo que tienes que hacer. Y Josué no dijo, oye, no, yo voy a usar una táctica militar de mi tiempo, yo voy a entrar por varios flancos y voy a ver si me puedo colar por detrás. Josué no discutió. Josué, bueno, si eso es lo que hay que hacer, lo vamos a hacer. Inclusive posiblemente habrían algunos del pueblo que dudaban, decían, oye, pero ¿qué estamos haciendo? No entramos. Él dijo, 6 días le daréis vuelta, y el 7º día daréis 7 vueltas, y cuando deis las 7 vueltas, acuérdense, mira, y lo voy a decir aquí, dice
dice el versículo 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Estoy leyendo en capítulo 6 de Josué, versículo 3, dice versículo 4, y 7 sacerdotes, el 7 acuérdense que es número perfecto, Dios iba a manifestar su perfecto poder con una perfecta victoria sobre Jericó, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas o 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, o sea, los 7 sacerdotes, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia delante. Algunos dicen que el muro exterior cayó hacia afuera y el muro interior cayó en el espacio, o sea, todo se derrumbó, y entonces ellos pudieron entrar, pero eso fue por el poder de Dios. Así que las trompetas, de las cuales vamos a hablar el miércoles, vamos a comenzar con el juicio de la trompeta, anunciaban que el juicio de Dios iba a continuar, y aquel silencio o aquel receso por un momento fue un tiempo que no sabemos qué tiempo, media hora, no sabemos qué tiempo se refiere, porque es un tiempo para Dios diferente al nuestro. ¿Qué tiempo va a ser? Pero es un tiempo de misericordia. Quizás, estoy poniendo un ejemplo, no quiero decir esto, quizás esa media hora sean varios días, quizás sea una semana, sean 10 días, pero va a haber un tiempo en que la gente dice, oye, no hay nada, pero en vez de pensar en el Dios Todopoderoso, en vez de buscar a Dios, van a seguir en su rebeldía, y entonces pues Dios va a seguir con su juicio. Que Dios nos bendiga y que nosotros, hermanos, podamos estar tranquilos y confiados, sabiendo que al final la victoria es de Dios. Vamos a ver en el mensaje de las 11 ¿por qué no debemos impacientar? Porque yo sé que el mal pues está aparentemente triunfando. Debemos confiar porque de Dios es la victoria. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tu palabra es clara y está revelada. Te damos gracias porque tú no has cambiado. Tu poder no ha menguado. Tú sigues siendo el mismo. Tú sigues, Señor, pues obrando de acuerdo a tus planes, los cuales se van a cumplir al pie de la letra. Gracias porque al final la victoria completa será tuya, y tú podrás implantar tu reino eterno, el cual durará por los siglos de los siglos. Ayúdanos a esperar en ti, a confiar en ti, y a vivir cada día como tú lo deseas, como luz del mundo y como sal de la tierra. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.